mundo sueña con dejar su país al creer que en otro lugar encontrarán la felicidad. Desde el primer momento comienzan a prepararse, ahorran para los gastos que tendrán que afrontar y se mentalizan para lo que les espera. Investigan cómo es la vida en ese lugar, cuánto dinero necesitarán y los desafíos que enfrentarán, de modo que ya están listos para el cambio cuando finalmente sucede. Pero mi caso fue distinto. Siempre había pensado que salir de mi país sería imposible. Admiraba a la gente que se iba y regresaba con mucho dinero, pero nunca me vi a mí misma haciendo lo mismo. En aquellos años, Perú atravesaba una crisis económica tras los estragos del terrorismo que dejó al país sumido en la pobreza y la precariedad. Salir de esa situación parecía tan difícil como intentar escapar de un pozo profundo. Fue en ese contexto que a un familiar se le presentó la oportunidad de viajar a España. Yo, como siempre, observaba desde lejos la vida de los demás, sin envidia, solo con admiración. Nunca sentí celos de las personas que logran salir adelante. Siempre creí y aún creo que quienes alcanzan sus sueños lo hacen porque se esfuerzan y trabajan para ello, que no es cuestión de suerte. Yo, en cambio, sentía que había tomado decisiones equivocadas en la vida. Pensé que al casarme lo natural era tener hijos y eso fue lo que hice. Tuve muchos hijos y con una familia tan numerosa ahorrar era simplemente imposible. El salario de mi esposo apenas alcanzaba para alimentar a 7 bocas, el de 5 hijos, mi esposo y yo. Y entre los gastos de alquiler, ropa, útiles escolares y los tratamientos médicos cuando alguien enfermaba, ahorrar era un lujo inalcanzable. Me encontraba atrapada en una situación en la que soñar con salir del país parecía un anhelo demasiado lejano. Vivía el día a día ocupada en sacar adelante a mi familia. Era una madre entregada a las tareas del hogar, pero cada vez la situación empeoraba. Y aún así no me quejaba. Lo afrontaba con valentía y seguía adelante. Sin embargo, había un problema que no nos dejaba vivir en paz. Nuestra casa estaba en el pueblo, pero por las oportunidades laborales nos habíamos establecido en Lima. Y el gran inconveniente era que en la capital nadie quería alquilar habitaciones a familias con niños, y yo tenía muchos niños. Cuando encontrábamos un lugar, los propietarios imponían condiciones estrictas, que los niños no hicieran bulla. Pero ¿qué niño puede estar en silencio a menos que esté enfermo? Los dueños de la casa siempre estaban molestos, llamándonos la atención constantemente, ya fuera porque los niños veían la televisión, según ellos gastábamos demasiada energía eléctrica, o porque los pequeños hacían ruido al jugar, reír o correr por la casa.